Estamos en pleno mercado de traspasos en la NBA. Son muchos los jugadores que podrían cambiar de equipo de aquí hasta que se cierre este mercado el próximo 5 de febrero. Ese jueves estaremos en directo contando todo lo que ocurra y el día previo con los últimos rumores y los últimos movimientos. Y aquí continuamos con nuestra serie de previa, con nuestra serie de explicar qué es lo que puede suceder y quiénes son los principales nombres. Y hoy, en este vídeo, vamos a hablar de los expirings, de los jugadores que acaban contrato y son más proclives a ser movidos. Vamos a hacer un ranking, vamos a hacer una lista bastante completita y como siempre, si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais y un comentario con vuestra opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de los expirings, de aquellos jugadores que pueden marcar el mercado de este trade deadline en la NBA. Jugadores que pueden terminar contrato bien porque son agentes libres restringidos, hablaremos de la lista de los más destacados, bien porque tienen una opción de equipo, es decir, el equipo que tenga sus derechos puede prescindir de ellos, porque tengan también una opción de jugador y ellos quieran salir al mercado, o, en última instancia, los agentes libres restringidos, aquellos que terminan contrato en escala rookie y al estilo de lo que funciona en ACB como es el derecho de tanteo, el equipo que concluye la temporada con ese contrato tiene la opción de igualar o superar cualquier oferta que reciba ese jugador en la agencia libre. Si bien la agencia libre está muy lejos, estamos hablando de que, ahora mismo estoy hablando 15 de enero, queda mucho para llegar a ese momento. No obstante, lo importante es que esos contratos expirings que se concluyen al término de esta temporada tienen un valor mucho mayor porque te permiten tener flexibilidad, bien en el corto plazo, por si quieres ganar, por si quieres añadir un jugador que no cueste mucho y te permita acelerar tu proceso de mejora de cara al último tramo de temporada, o bien porque te quieres desprender de otros contratos más a largo plazo para adquirir nombres que te permitan liberar esos salarios a futuro. Por ejemplo, el caso que pudo ocurrir en el verano, creo que fue de 2022, con Chris Paul y Jordan Poole entre los Phoenix Suns y Golden State Warriors y otros tantos equipos involucrados, para que nos hagamos una idea. Bien, lo he establecido en tres categorías: agentes libres sin restricciones, jugadores que tienen opciones de equipo y en última instancia, como decía, los agentes libres restringidos. Hay que hacer también ciertas exclusiones o jugadores que creo que no deben estar en esta lista, sobre todo por contexto. Aquí incluyo a Terry Rozier, porque sus 26 millones que cobra con los Miami Heat ahora mismo están un poco en suspenso por la situación derivada de su investigación relacionada con el caso de apuestas. Trae Young, que si bien tiene una opción de jugador, tendría que ser traspasado, luego explicaré también con el caso de CJ McCollum y Luke Kennard, pero tendría que ser traspasado por alguien con el mismo salario que él y no podrían agregarle salarios el otro equipo para poder adquirirlo, o pues bueno, tendría que ser absorbido en una TPE o tener que incluir muchas rondas de draft para que fuese posible, porque una vez que eres traspasado de la temporada solamente tienen que pasar 60 días para que puedas volver a ser traspasado, o bien que se cumplan ciertas normas salariales. Por otro lado, Walker Kessler, que si bien es expiring, si bien es agente libre restringido, está lesionado y lo más seguro es que los Utah Jazz acaben renovándole cuando salga al mercado. También excluyo a veteranos que firmaron un contrato por el mínimo durante este último verano y que lo hicieron pensando solamente en ir a ese destino. Estoy pensando en Tim Hardaway Jr., que cobra 3,6 y fue a los Denver Nuggets porque quería jugar con Nikola Jokic, Jordan Clarkson, que hizo lo propio para firmar en los New York Knicks, o Bruce Brown, caso similar al de Tim Hardaway Jr. O bien que son jugadores que están rindiendo muy por encima de su nivel y que tiene sentido que se queden en ese equipo porque están estableciendo, yo creo que una buena dinámica y se están ganando un contrato de renovación. Estoy pensando, por ejemplo, en Marvin Bagley, que cobra $3 millones. Es un jugador expiring, pero que los Washington Wizards evidentemente no se van a desprender de él. Como os digo, importante, porque habrá alguno que piense, oye, ¿qué ocurre con CJ McCollum y qué ocurre con Luke Kennard ahora que han sido traspasados? Porque estos dos jugadores son expiring, uno de 30 y pico millones y otro de 11 millones como es Luke Kennard. Pueden ser traspasados de nuevo, pero como os decía, sin ser agregados con otros contratos para igualar salarios. Es decir, si cobra Luke Kennard 11 millones, tiene el equipo que busque hacerse con él, igualar ese salario, aunque luego pueda bien absorberlo en una TPE, en una excepción salarial, o bien añadiendo elecciones de segunda, primera ronda
para endulzar ese acuerdo. Estoy poniendo un ejemplo de lo que establece las normas salariales de la NBA, que es importante para entender el contexto. Bien, vamos con la primera categoría, que son los agentes libres restringidos. He establecido un orden de los que me parecen mejores a los que me parecen peores. No van a ser todos porque hay tropecientos mil, pero sí que es cierto que hay jugadores que aquí entran en la lista, pero que, en mi opinión, no tiene sentido que vayan a ser traspasados de aquí a que se acabe el mercado. Y el primero de ellos es LeBron James. LeBron James tiene 50,6 millones de dólares garantizados esta temporada, tiene una opción de vetar cualquier traspaso, fundamentalmente, no porque sea LeBron James, sino porque llegado unos tantos años en la liga y por el tipo de contrato que firmó, con una opción de jugador para este último año al haberla aceptado, él tiene la opción de, digamos, rechazar cualquier oferta de traspaso o bien aceptarla en caso de que los dos equipos se pongan de acuerdo para intercambiarlo. En mi opinión, es muy difícil que veamos salir a LeBron James de Los Ángeles Lakers en este curso. Me parecería altamente irregular que un conjunto como los Lakers se desprenda de él, sobre todo viendo el rendimiento que está teniendo en las últimas semanas desde que cumplió 41 años. Creo que estaba, lo digo un poco en memoria, más de 27 puntos, más de 7 rebotes, más de 7 asistencias. Sensacional la segunda mitad de esta temporada que lleva LeBron James, una vez que ya ha entrado en ritmo y que ha alcanzado el nivel esperado para un jugador de su calibre, de su figura y de la entidad que representa. Ahora queda ver si los Ángeles Lakers realizan otras operaciones, porque hablaremos de ello a lo largo de estas próximas semanas y creo que también a lo largo también de este vídeo. El segundo nombre que he destacado aquí, muchos de estos yo creo que no van a ser traspasados, pero son los mejores expirings, es Norman Powell. Norman Powell estaba teniendo una temporada de calibre All-Star, cobra 18 millones este curso, es expiring. Los Miami Heat hicieron una buena apuesta por él, deshaciéndose de diferentes nombres como Kevin Love o como Kyle Anderson para poder hacerse con Norman Powell, una operación en la que también se vieron involucrados John Collins, por ejemplo, que también es expiring, pero creo que depende del día, es un poco lo que siempre ha ocurrido con John Collins, depende del día, es más o menos efectivo, más o menos regular, y que dentro del contexto de estos Los Ángeles Clippers es difícil ahora mismo valorarlo. Pero bueno, creo que Norman Powell es un gran nombre, es uno de los mejores expirings en lo que va de curso. No creo que vaya a ser traspasado, sobre todo porque Tyler Herro no está rindiendo al nivel que se esperaba después de la lesión, tras hacer un año pasado tremendo y ser uno de los grandes impulsores de esos Miami Heat, pero creo que había que mencionarlo. Como también hay que mencionar al siguiente nombre, Mitchell Robinson, 15 millones, también acaba contrato. Su situación es complicada porque es uno de los jugadores de más valor al interno de los New York Knicks por todo lo que hace a nivel defensivo, los rebotes ofensivos, rebotes defensivos, protección del aro, defensa en general en términos absolutos dentro del esquema del conjunto dirigido por Mike Brown, pero también por todo lo que produce en ataque. Es uno de los jugadores que más puntos genera a través de sus pantallas, es decir, todo el sistema ofensivo de los Knicks depende en gran medida de lo que pueda generar Mitchell Robinson, porque es bastante inteligente, al menos bastante intuitivo a nivel ofensivo a la hora de crear espacio para Jalen Brunson, para Michael Bridges o para OG Anunoby en esas secuencias de bloqueo directo que son muy importantes en el equipo neoyorquino. Esos tres nombres había que mencionarlos, el de LeBron, el de Norman Powell y el de Mitchell Robinson, aunque puedan no ser traspasados. Robinson quizá tiene más opciones de ser intercambiado por una cuestión de flexibilidad salarial a futuro dentro del conjunto neoyorquino, pero nunca se sabe lo que puede suceder. Luego está el caso de Austin Reeves, que es un jugador al que le queda una opción de jugador por un año más, alrededor de unos casi 15 millones de dólares para esta temporada, que los Lakers tienen la opción de poder moverle en este curso, o bien esperar a que llegue el verano y renegociar un contrato más a largo plazo con él. En mi opinión, lo más lógico es que no le muevan, es que no usen esa baza, porque Austin Reeves es un jugador que han, entre comillas, descubierto ellos, que han desarrollado ellos y que ha acabado siendo un jugador que encaja muy bien con Luka Doncic, que tiene una buena química y que, pues bueno, en cierta medida puede servirles a futuro. Es alguien, creo que es del año 1998, es decir, tiene un año más que Luka Doncic, tiene bastante mercado, si no llega a ser por la lesión que le ha mantenido fuera de las canchas en las últimas semanas, estaríamos hablando de un potencial All-Star. Pero creo que los Lakers van a plantearse estos escenarios junto con el de Rui Hachimura, el de Maxi Kleber, el de Jared Vanderbilt y otros tantos jugadores que tienen en plantilla para intentar mejorarlo. Antes, evidentemente, de desprenderse de LeBron, tratarán de hacerlo de Austin Reeves para mejorar su plantilla. Había que mencionar el caso de Austin Reeves, pero yo creo, todo apunta, en mi opinión, a que no va a ser movido de cara a este próximo trade deadline.
Cuarto nombre, y aquí sí que entramos en un jugador que yo creo que tiene bastantes papeletas para ser intercambiado, como es Kristaps Porzingis, que cobra 30 millones en los Atlanta Hawks y que lleva 2 años prácticamente desaparecido. Lo primero por una lesión y lo segundo por una enfermedad bastante extraña que le está impidiendo participar de manera regular en el equipo de Georgia. Kristaps Porzingis tiene bastantes papeletas para ser, en mi opinión, traspasado a los Dallas Mavericks a cambio de Anthony Davis. Esto es una operación bastante difícil que probablemente analice en el día de mañana, donde voy a repasar los últimos rumores y las últimas noticias de los jugadores más importantes en el mercado. Pero Porzingis, con ese salario, los Hawks van a intentar moverlo para intentar conseguir flexibilidad salarial. Que esos 30 millones se acaben convirtiendo, me lo invento, en 3 jugadores o en 2 que cobren 15 o 16 y 14 y ese tipo de cosas, que es algo a lo que te obliga el nuevo convenio colectivo para intentar mantener cierta flexibilidad. Y ya después de haberte desprendido de Trae Young, pues añade un poquito más de alicientes para poder realizar esta operación. Número 5, Tobias Harris, que cobra 26 millones. Es un jugador sumamente importante en los esquemas de los Detroit Pistons, pero que apenas ha estado disponible durante esta temporada. Creo recordar que se ha perdido unos 13 o 14 partidos en lo que va de curso, que les ha ido bastante bien a los Pistons sin él y que ha sido muy importante en el último año para elevar el nivel competitivo del conjunto dirigido por JB Bickerstaff. Para mí, no deberían traspasarlo. Ahora bien, si sale un jugador interesante al mercado, estoy pensando sobre todo en Lauri Markkanen. Si se dan las circunstancias que permitan realizar una operación que ayude a los Pistons a mejorar su línea exterior, incluso a costa de que se reduzca el potencial defensivo de Detroit, deben hacerlo. Y tienen un muy buen salario como es el de Tobias Harris y el de Jaden Ivey, del cual hablaré un poquito más adelante. Para mí, tienen que plantearse cosas con Tobias Harris, no porque sea malo, no porque no sea importante, sino porque tiene un gran salario y estás en una situación en la que deberías plantearte este tipo de situaciones. Siguiente nombre, el de Anthony Simons, jugador de los Boston Celtics, llegado en el intercambio por Drew Holiday, que cobra 25 millones, es agente libre sin restricciones, está jugando yo creo que bastante bien, ha encajado muy bien en el sistema de Joe Mazzulla, con sus altos, con sus bajos, saliendo desde el banquillo, en ocasiones siendo titular, pero Anthony Simons tiene toda la cara de ser traspasado. Lo ha dicho él en las veces que le han preguntado en rueda de prensa, que él ya está acostumbrado a vivir dentro de los rumores de traspaso, pero es un jugador que, dadas las circunstancias de los Celtics, va a ser intercambiado por un pívot. O sea, es que tiene toda la cara de acabar siendo movido durante el trade deadline por un jugador que cobre un poquito menos que él probablemente, que sea expiring, pero que les permita a los Celtics añadir más fuerza en el juego interior, que es lo que vienen necesitando durante toda la temporada. Alguien que coja rebotes, alguien que eleve la protección del aro, porque con Neemias Queta, con Luka Garza, con Xavier Tillman, la verdad es que lo hacen bien, dado sus condicionantes, dado el tipo de jugadores que son, pero viendo lo bien que están funcionando estos Celtics, tienen que mover a Anthony Simons, y es una pena porque a mí me está gustando mucho en esta temporada. Siguiente nombre, nos vamos hasta Charlotte para hablar de Colin Sexton, que cobra 17,7 millones de dólares, es un guard muy eléctrico, es un jugador que es inconsistente, en defensa es intenso, pero se despista en muchas ocasiones, también es que ha jugado en unos Utah Jazz un poco centrados en el tanking y unos Charlotte Hornets que la verdad es que no han sido competitivos medianamente hasta esta última temporada, donde con Newell, la verdad es que, y con Kyle Brenner, a mí me están encantando estos Charlotte Hornets, pero sí que es cierto que si los Hornets quieren buscar mejorar su situación de cara a futuro, Colin Sexton, en cierta medida también Jusuf Nurkic, pero veo bastante difícil que pueda salir traspasado dado su perfil y dado su rendimiento. Creo que es un jugador bastante interesante intentar explorar el mercado de salida. Habrá equipos que les interese, estoy pensando en algún contender que tenga opciones de mejorar su banquillo, y Colin Sexton en ser expiring te ofrece un buen escenario para poder dar un poquito más de fuego a esa segunda unidad, y el hecho de que acabe contrato facilita en muchas ocasiones este tipo de operaciones. Octavo nombre que os traigo entre los agentes libres sin restricciones, como es Quentin Grimes, que ahora que ha mejorado el nivel de Paul George, que BJ Yates está tan bien, que Tyrese Maxey está a nivel All-NBA y que Joel Embiid está jugando de manera sensacional, lo hablaba Alejandro Gaitán en nuestro NBA House esta última semana, cobra 8,7 millones, aceptó su qualifying offer, su oferta cualificada después de ser agente libre restringido en un movimiento sin precedentes en los últimos años en la NBA.
pero que se me está cayendo un poquito, que está demostrando en cierta medida que no es el jugador de 25 puntos que demostró ser o que probó en la última mitad de la pasada campaña, sino que es alguien que se establece entre los 13-15 puntos saliendo desde el banquillo y teniendo mucho balón en las manos. Los Sixers yo creo que no deberían moverle, pero sí que es cierto que de la misma manera que hablábamos antes con Mitchell Robinson o con Tobias Harris, si se da la circunstancia, si hay una buena oferta, oye, hay que plantearse cosas, sobre todo si llega a cambio de segundas rondas, de primeras rondas a futuro condicionadas, lo que sea. Daryl Morey es muy inteligente en ese sentido, sabe leer muy bien las opciones y las oportunidades de mercado, y no hay que descartar el caso de Quentin Grimes. Hay que hablar también de Coby White, que cobra 12 millones en los Chicago Bulls, que los Bulls, como siempre, están en tierra de nadie, es decir, en el play-in, donde tienen una posición garantizada, pase lo que pase y pasen los años que pasen, ahí van a estar los Chicago Bulls. 12 millones que cobra Coby White, que ha sido un poquito también inconsistente, pero que creo que tiene cierto mercado, y si hay algún equipo que busque un guard secundario para el puesto de escolta que pueda tirar, que pueda poner el balón en el suelo, puede ser una opción interesante para mejorar la rotación. Vamos al siguiente nombre para cerrar esta lista de los agentes libres sin restricciones, como es Nick Richards, que cobra 5 millones en los Phoenix Suns, que está haciéndolo bien dentro de su rol, que acaba contrato y que es un jugador simple, básico, pero que cumple para el fondo de la rotación. Menciones de honor dentro de los agentes libres sin restricciones: Keon Ellis en los Sacramento Kings, 1,7 millones, Robert Williams, 12 millones, del cual se ha relacionado también mucho con los Boston Celtics, Luke Kennard, 11 millones, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y Rui Hachimura en los Ángeles Lakers, solamente sea por la capacidad que tiene de abrir el campo, por encima del 40%, creo que estaba en lo que va de temporada, que cobra 17 millones en los Ángeles Lakers y que seguro que va a ser un nombre que suene bastante en el mercado. Pasamos ahora a las opciones de equipo, es decir, excluyo aquí, por ejemplo, a los jugadores muy jóvenes que han firmado un contrato relativamente hace muy poco y que es evidente que van a aceptar sus opciones de equipo, sus respectivas franquicias. Aquí tengo a 5 nombres, 2 de los cuales son del mismo conjunto y que creo que no hay que tenerlos en cuenta, pero tengo que mencionarlos. Uno es Isaiah Hartenstein, que tiene una opción de equipo, de 28,5 millones, que rechazarán y renegociarán al alza lo más seguro. Yo creo que le darán un contrato de entre el 18 y el 20% de límite salarial, que eso equivale, por 3 años, por ejemplo, equivale a unos 90 millones por 3. De nuevo, con una misma opción de equipo, un 2+1, para seguir manteniendo los Thunder una flexibilidad salarial. Caso semejante a Lu Dort, que oscilará entre el 18 y el 22%, en mi opinión, del límite salarial, que tiene una opción de equipo por 18,2 millones, que yo creo que, de nuevo, rechazarán y renegociarán a la larga, y aquí creo que le podrían dar entre 124 y 138 millones de dólares por 4 temporadas, que son unos 27 millones por año. Pero, de nuevo, esto puede variar mucho de aquí a que acabe la temporada, pero había que mencionarlos entre los posibles expirings. Bien, llegamos al caso de Jonathan Kuminga, que lo he tratado mucho en el canal a lo largo de estos últimos meses, que tiene una opción de equipo por 24,3 millones, que los Warriors no lo quieren, que su mercado es más bien limitado y que tiene toda la pinta de que va a acabar en los Sacramento Kings en una operación a 3 bandas, con los Brooklyn Nets, con los Golden State Warriors, llegando a la bahía Michael Porter Jr. y en un intercambio múltiple de rondas, jugadores, etc. Jonathan Kuminga tiene toda la cara de ser traspasado antes de que llegue el trade deadline. De hecho, hoy estamos a día 15, a partir de hoy ya puede ser intercambiado. No me extrañaría que dure muy poquito este vídeo y el contexto de Jonathan Kuminga, pero bueno, si queréis saber más sobre la cuestión del jugador congoleño, podéis acudir al canal, que tenemos un vídeo explicando la situación y las opciones que tienen los Golden State Warriors con él. Otro nombre, Bogdan Bogdanovic, que tiene toda la pinta de ser cortado al final de esta campaña porque cobra 16 millones la próxima temporada, no está teniendo apenas impacto en estos Ángeles Clippers y probablemente le acaben dando salida para conseguir un expiring que les ofrezca mejores garantías a nivel inmediato, por mucho que tenga muy buena relación con Ivica Zubac. Creo que Bogdanovic va a ser traspasado y posteriormente será cortado en el mes de junio. Otro nombre a destacar que me parece interesante es el de Kevon Looney. Los Pelicans se ha reportado que no quieren mover ni a Herb Jones, ni a Trey Murphy, ni a Zion Williamson, ni a Jordan Poole, ni a Derek Quinn, así que eso nos deja en una situación donde están dentro probablemente del impuesto de lujo, que a futuro van a ser un equipo muy caro, y que Kevon Looney, que cobra 8 millones y tiene una opción de equipo, tiene todas las papeletas para salir traspasado de aquí a que se acabe el mercado de traspasos. Esta es mi opinión, no tengo ningún tipo de información al respecto, pero la lógica y la experiencia me invitan a pensar que si pones un candado a esos 5 jugadores,
lo normal es que te desprendas de los otros tantos que no te terminan de encajar y que sí que tienen cierto mercado. Kevon Looney no es el mismo de 2022, pero sigue siendo un jugador interesante, sobre todo por 8 millones de dólares, que es muy poquito en el contexto de la NBA. Pasamos al último bloque, que son los agentes libres restringidos. Recuerdo, los agentes libres restringidos son aquellos que al terminar su contrato en el mes de julio pasan a ser agentes libres y el equipo que tiene sus derechos tiene la opción de igualar o superar cualquier oferta que reciban. De nuevo, similar al caso del tanteo en la Liga Endesa. Aquí hay 7 nombres que son Jalen Duren, entre los más destacados quiero decir, Jalen Duren, Benedict Mathurin, Tari Eason, Peyton Watson, Mark Williams, Jaden Ivey y Jeremy Sohan. De estos, Jalen Duren, Benedict Mathurin y Tari Eason, yo creo que son los que más opciones tienen. Y Peyton Watson son los que más opciones tienen de, uno, terminar la temporada en sus respectivos equipos y segundo, renovar. Cobran muy poquito, son muy importantes en la rotación, no han dado pruebas de que no vayan a ser jugadores de solventes a futuro, sobre todo pensando que han salido muy baratos, el caso de Jalen Duren, el caso de Tari Eason y sobre todo de Peyton Watson, que es una de las revelaciones en las últimas semanas en la NBA, jugador de la semana creo que estos últimos días. Algo distinta es la situación de Mark Williams, que cobra 4,5 millones en los Phoenix Suns, que tienen cierto overbooking de interiores en la franquicia de Arizona con Khaman Maluach, con el mencionado Nick Richards y Mark Williams, que lo está haciendo muy bien, pero que ahora mismo a los Suns les interesa competir, pero también pensar un poquito a futuro, porque no tienen sus rondas garantizadas, no tienen el control de sus selecciones de primera ronda por los múltiples malos traspasos que han hecho en los últimos años, y si hay una buena oportunidad de encontrar algo en el mercado, van a aprovecharla. Lo mismo lo explicaba el otro día también con Dillon Brooks y con Jalen Green, que les interesa competir, pero si llega una buena oferta por una primera ronda, una segunda ronda, un buen paquete a futuro, van a buscar darle salida a estos jugadores, aunque eso condicione su presente campaña. Benedict Mathurin no van a salir, Jalen Duren va a renovar al alza, Tari Eason 3/4 de lo mismo. Jaden Ivey me genera más dudas porque ha sido bastante inconsistente en esta temporada y en las anteriores. Ha tenido diferentes lesiones, creo que fue una fractura por estrés en la tibia, que le mermó justo cuando mejor estaba jugando, pero a mí es un jugador que no me termina de encajar junto con Cade Cunningham. Y esos 8,2 millones en el contexto en el que estamos hablando, los sumas a los 26 de Tobias Harris y te metes casi en un máximo, que te puede permitir poder adquirir jugadores a los cuales no vas a poder convencer dentro del mercado de agentes libres a futuro, porque Detroit, por muy bien que estén jugando ahora, no es un mercado atractivo para los grandes agentes libres y es una buena oportunidad para que los Detroit Pistons mejoren en el corto plazo. El último nombre que os traigo en este vídeo es el de Jeremy Sohan. Cobra 5,7 millones, ha estado entrando y saliendo de la rotación, apenas ha contado para Mitch Johnson en los San Antonio Spurs. No se ha terminado de desarrollar, no ha sido ni un point guard, ni un point forward, ni tampoco ha conseguido dar un gran salto a nivel defensivo como para poder justificar su situación. Y si suma su salario junto con el de Harrison Barnes, los Spurs, al igual que los Detroit Pistons, pueden meterse en esa terna por jugadores que cobren más de 27, 28 millones. A partir de ahí tienen espacio salarial para absorber contratos, tienen rondas de draft y tienen la necesidad de aprovechar el momento antes de que Victor Wembanyama este próximo verano le ofrezcan la extensión de contrato en escala rookie, que va a ser un super máximo. Bueno, va a ser un máximo de rookie designado, pero bueno, eso es tema para otro vídeo. A lo que voy, tienen que aprovechar ahora que tienen una posición competitiva positiva y una situación económica ventajosa para acelerar el proceso competitivo y aprovechar el momento, porque nunca se sabe lo que puede pasar en la NBA. Puede que, por mucho que estén fuertes los Oklahoma City Thunder esta temporada, que sean los vigentes campeones, una lesión, un mal cruce para ellos, un buen lado del cuadro, te puede plantar en las finales de conferencia y estás en un momento a las puertas de pelear por el anillo. Los Spurs tienen muy buena pinta este año y creo que tienen que desprenderse de Jeremy Sohan porque no les suma y tienen los salarios para poder realizar una operación importante de cara a este trade deadline. Bien, yo creo que he tratado de explicar bastante concienzudamente toda la situación de estos jugadores. Me interesa también saber vuestra opinión. Hay muchos nombres, me he dejado otros tantos, otros que no están rindiendo bien, pero que cobran un buen salario, otros que no me terminan de convencer del todo. He mencionado también antes a John Collins, que no lo he metido en la lista, pero que también es un jugador a seguir bien porque le quieran dar salida a los Clippers o bien porque pueda ser un jugador interesante de cara a el próximo verano. Pero, dicho lo cual,
puede cambiar todo esto que os acabo de contar en un abrir y cerrar de ojos. La NBA es así, el mercado es muy volátil, pero bueno, como siempre estaremos aquí para contároslo. Recordad que el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero estaré aquí en directo en Gigantes, en YouTube y en Twitch, de manera simultánea, contando las últimas novedades del mercado. Yo creo que empezaré eso de las 7, las 8 de la tarde hora española peninsular e iremos comentando todo lo que vaya surgiendo, como lo que hicimos el pasado curso, que funcionó muy bien, que os sirvió mucho y que fue realmente interesante por todo lo que puede suceder, comentar los últimos rumores, dar contexto a las operaciones que se puedan producir y como siempre lo haremos aquí en Gigantes del Básquet. Si os gusta lo que hacemos, dejadnos un like, un comentario, suscribíos si no os conocíais, que nos ayuda mucho para seguir haciendo crecer el canal y que tenéis mucho más contenido de Liga Endesa, del resto de la competición estadounidense, de Liga Femenina Endesa, de otras tantas competiciones que tratamos de cubrir aquí en Gigantes del Básquet. Así que yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!